3 meses después del escándalo que había sacudido a la alta sociedad limeña, Isabella Vargas se encontraba en su nuevo departamento de San Isidro, un elegante loft moderno que había elegido específicamente por ser completamente diferente a todo lo que había compartido con Diego durante 8 años de noviazgo. Las paredes blancas estaban decoradas con fotografías de sus viajes recientes, plantas exóticas que había comenzado a coleccionar, y premios de su flamante empresa, Celebraciones Isabella, que en apenas 3 meses se había convertido en una de las organizadoras de eventos más solicitadas de Lima. La ironía no se le escapaba. La experiencia más dolorosa de su vida se había convertido en la base de su éxito profesional. Cada boda que organizaba ahora llevaba el sello distintivo de una mujer que entendía profundamente la importancia de la autenticidad y la honestidad en las celebraciones más importantes de la vida. Sus clientes la contrataban no solo por su meticulosa atención a los detalles, sino porque sabían que Isabella Vargas no permitiría que ninguna farsa o mentira manchara los momentos más sagrados de sus vidas. La mañana del 15 de junio, exactamente 3 meses después de su no boda, Isabella recibió una llamada que la llenó de satisfacción. La directora del hogar de niños Niño Jesús de la Victoria la informaba que los niños aún hablaban de la fiesta extraordinaria que habían disfrutado gracias a su donación. La celebración había sido tan memorable que varias empresas limeñas habían decidido patrocinar eventos similares para los huérfanos, creando una cadena de generosidad que se extendía mucho más allá de lo que Isabella había imaginado. Esa misma tarde, mientras revisaba los preparativos para la boda de una cliente en Barranco, Isabella se enteró por Carmen de los destinos que habían corrido sus antiguos traidores. Diego y Sofía se habían casado apresuradamente en una ceremonia civil tensa y mal organizada en el registro civil de Miraflores. Solo habían asistido una docena de personas, principalmente familiares que se sentían obligados por lazos de sangre pero que claramente no aprobaban la unión nacida de la traición. El matrimonio había resultado ser todo lo contrario de un cuento de hadas. Las familias de ambos lados los habían rechazado socialmente, y Diego había perdido varios contratos importantes cuando sus clientes se enteraron del escándalo. Sofía, por su parte, había tenido que mudarse a un distrito menos exclusivo de Lima cuando sus padres la desheredaron por la vergüenza pública que había traído sobre el apellido Mendoza. El embarazo había resultado complicado, añadiendo estrés médico al ya considerable estrés emocional y financiero que enfrentaba la pareja. Isabella escuchó estas noticias con una mezcla de satisfacción y genuina lástima. No sentía alegría por el sufrimiento de Diego y Sofía, pero sí una profunda satisfacción de saber que las consecuencias naturales de sus acciones los habían alcanzado sin que ella tuviera que hacer nada más. Su venganza había sido perfecta precisamente porque había sido pública, inmediata y luego se había transformado en algo hermoso para otros. Mientras organizaba los centros de mesa para la boda de su cliente, Isabella reflexionó sobre cómo había cambiado su perspectiva sobre el amor y las relaciones. Ya no buscaba la perfección romántica que había creído encontrar con Diego, sino la autenticidad y la transparencia que ahora sabía que eran los cimientos reales de cualquier relación duradera. Había comenzado a salir ocasionalmente con algunos hombres que la habían contactado después de enterarse de su historia, pero mantenía un enfoque completamente diferente, nada de prisas, nada de idealizaciones, solo conexiones genuinas basadas en la honestidad mutua. La empresa Celebraciones Isabella se había expandido más allá de las bodas. Organizaba celebraciones corporativas, fiestas de graduación, aniversarios importantes y eventos de caridad. Su reputación se había extendido por toda Lima y había comenzado a recibir solicitudes desde otras ciudades del Perú. Los clientes la buscaban no solo por su profesionalismo, sino porque sabían que Isabella Vargas entendía el valor real de los momentos importantes y no permitiría que ninguna falsedad los contaminara. En las noches tranquilas de su nuevo departamento, Isabella a menudo contemplaba el skyline de Lima desde su terraza mientras bebía pisco sour y escuchaba música criolla. El dolor de la traición se había transformado gradualmente en sabiduría,
y la humillación pública se había convertido en empoderamiento personal. Había aprendido que la verdadera venganza no consistía en destruir a quienes la habían lastimado, sino en construir una vida tan plena y auténtica que hiciera irrelevante todo el dolor que había sufrido. Cuando los amigos le preguntaban si se arrepentía de la manera dramática en que había manejado la situación en la iglesia, Isabella siempre respondía con la misma sonrisa serena que había mostrado aquella mañana de marzo. No se arrepentía de ni un solo segundo, había recuperado su dignidad, había ayudado a niños necesitados, había construido un negocio exitoso, y había descubierto una fortaleza interior que jamás había sabido que existía. El 15 de marzo del siguiente año, exactamente un año después de su no boda, Isabella organizó una celebración especial en el hogar de niños Niño Jesús de la Victoria. No era una fecha de luto por lo que había perdido, sino una celebración de todo lo que había ganado: libertad, autenticidad, propósito y una vida completamente propia. Mientras veía a los niños huérfanos disfrutar de la fiesta que había organizado en su honor, Isabella comprendió que había encontrado algo mucho más valioso que el amor que había perdido. Se había encontrado a sí misma. La brisa nocturna de Lima llevaba consigo el aroma del océano Pacífico y la promesa de nuevas aventuras. Isabella Vargas había convertido su peor día en el primero de su mejor vida, y cada amanecer que se alzaba sobre la ciudad costera confirmaba que había tomado las decisiones correctas. La venganza había sido dulce, pero la libertad era infinitamente más dulce aún. Cuando los aplausos comenzaron a disminuir, Isabella realizó un gesto que quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Con movimientos lentos y deliberados, se quitó el velo de encaje francés que había pertenecido a su bisabuela, ese velo que había simbolizado generaciones de matrimonios felices en la familia Vargas. Lo sostuvo por unos segundos entre sus manos, como si pesara todo el simbolismo que representaba, y luego lo depositó cuidadosamente sobre el altar, al pie del Cristo colonial que había presidido la ceremonia. El gesto fue tan poderoso y simbólico, que un silencio reverente se apoderó nuevamente del templo. Isabella no solo estaba devolviendo un accesorio de boda, estaba dejando atrás las ilusiones, las mentiras, y la versión ingenua de sí misma que había caminado por ese pasillo apenas una hora antes. El velo blanco sobre el altar representaba el final de una etapa y el nacimiento de una mujer completamente nueva. Sin dirigir ni una sola mirada más hacia Diego, quien permanecía derrumbado junto a los escalones del altar, Isabella comenzó a caminar de regreso por el pasillo central, pero esta vez su caminata fue completamente diferente. No era la marcha tímida y nerviosa de una novia hacia su destino incierto, sino el paso firme y decidido de una mujer que había recuperado el control total de su vida. Cada paso resonaba sobre las baldosas de mármol con la autoridad de quien había enfrentado su peor pesadilla y había emergido victoriosa. Los invitados se ponían de pie a su paso, pero ahora no era por protocolo matrimonial, sino por respeto genuino hacia una mujer que había demostrado una dignidad extraordinaria en las circunstancias más devastadoras. Muchos de ellos extendían sus manos para tocar brevemente su brazo, susurrando palabras de apoyo y admiración. Tía Esperanza le gritó que estaba orgullosa de ella, mientras que varios primos masculinos le aseguraban que Diego pagaría por su traición de una manera u otra. Carmen, su hermana menor, se unió a la procesión con lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas. Había sido testigo del crecimiento emocional instantáneo de Isabella, viendo cómo su hermana mayor se había transformado en una fuerza de la naturaleza en cuestión de minutos. Las damas de honor, inicialmente confundidas por el giro dramático de los eventos, también se sumaron al séquito que acompañaba a Isabella hacia la salida. Doña Elena alcanzó a su hija justo antes de llegar a la puerta principal. La matriarca de la familia Vargas, una mujer que había enfrentado sus propias tragedias durante décadas, abrazó a Isabella con una fiereza que comunicaba todo el orgullo maternal que sentía. En voz baja, le susurró al oído que había actuado exactamente como una verdadera Vargas debía actuar, con dignidad, fortaleza y generosidad incluso en los momentos más oscuros.
A medida que Isabella se acercaba a la salida, pudo observar el destino de sus traidores. Sofía había logrado finalmente escapar del cerco de mujeres indignadas, pero no sin antes recibir una lluvia de comentarios mordaces que la acompañarían durante meses en los círculos sociales de Lima. Su huida había sido todo lo contrario, de digna, corriendo por las calles empedradas de Miraflores con los tacones en la mano, el maquillaje corrido por las lágrimas, y la reputación completamente destruida. Diego permanecía en el altar como una figura patética, rodeado por Carlos y Miguel, quienes intentaban consolarlo pero claramente luchaban con su propio desprecio hacia las acciones de su amigo. Algunos, familiares de Diego, habían comenzado a abandonar la iglesia, claramente avergonzados por el comportamiento de su pariente. La madre de Diego lloraba amargamente, no por la pérdida del matrimonio, sino por la vergüenza pública que su hijo había traído sobre la familia Herrera. Cuando Isabella finalmente cruzó el umbral de la iglesia San Antonio, la luz gris del cielo limeño la recibió como una bendición. La plaza frontal del templo estaba llena de curiosos que habían escuchado fragmentos del escándalo y esperaban ver el desenlace del drama. Los fotógrafos profesionales continuaban capturando cada momento, pero ahora Isabella no evitaba las cámaras, las enfrentaba directamente con una sonrisa que irradiaba libertad recién conquistada. El Cadillac blanco de 1965 seguía esperando en la puerta, pero Isabella decidió no subirse al vehículo que había sido decorado para una celebración matrimonial. En su lugar, caminó por las calles de Miraflores, rodeada por un séquito de familiares y amigos que la apoyaban incondicionalmente. Cada paso que daba alejándose de la iglesia era un paso hacia una nueva vida que ella misma había elegido construir. Los vecinos se asomaban a sus balcones coloniales para presenciar el paso de la mujer que ya se estaba convirtiendo en leyenda en el barrio. Isabella Vargas había convertido su día más devastador en su momento más glorioso, y todos los que la veían caminar por las calles empedradas sabían que estaban siendo testigos de algo extraordinario, el nacimiento de una mujer completamente libre. Isabella levantó la mano derecha en un gesto que, por su elegancia y autoridad natural, logró capturar la atención de toda la congregación enloquecida. El murmullo caótico comenzó a disminuir gradualmente, como si una fuerza magnética emanara de la figura vestida de blanco que dominaba el altar de la iglesia San Antonio. Su presencia se había transformado completamente desde el momento en que había comenzado su revelación. Ya no era la novia dulce y vulnerable que había caminado por el pasillo, sino una mujer que había reclamado su poder de la manera más espectacular posible. Con el micrófono firmemente sujeto en sus manos, Isabella esperó hasta que el silencio fuera absoluto antes de continuar. Su mirada recorrió lentamente las bancas llenas de rostros expectantes, deteniéndose brevemente en Sofía, quien había quedado atrapada cerca de la puerta principal, rodeada por un círculo de mujeres indignadas, que le impedían cualquier escape discreto. Diego permanecía junto al altar, completamente destrozado, con lágrimas corriendo por sus mejillas y las manos temblando incontrolablemente. Isabella comenzó a hablar con una voz que había adquirido una nueva dimensión de autoridad y dignidad. Explicó que durante los últimos minutos había tomado una decisión que definiría no solo su futuro, sino también el destino de toda la celebración que había sido planeada meticulosamente durante meses. Su tono era sereno pero implacable, como si estuviera dictando sentencia en un tribunal donde ella era tanto la víctima como la jueza. Anunció que, obviamente, no habría matrimonio ese día. Las palabras resonaron en el templo con la finalidad de una lápida siendo colocada sobre una tumba. Algunos invitados asintieron con comprensión, mientras que otros intercambiaban miradas de apoyo hacia Isabella, admirando su fortaleza en medio de la traición más cruel que una mujer podía experimentar. Doña Elena se secaba las lágrimas, de orgullo por la dignidad que mostraba su hija, mientras que don Ricardo asentía con aprobación por la manera en que Isabella estaba manejando la situación. Pero Isabella no había terminado con su declaración. Con una sonrisa que mezclaba generosidad y venganza refinada, anunció que toda la recepción de bodas que había sido preparada en el Country Club de San Isidro sería donada completamente al hogar de niños Niño Jesús de la Victoria. La
comida para 200 personas, la música en vivo, la decoración floral, el pastel de bodas de 3 pisos. Todo sería trasladado inmediatamente para que los niños huérfanos pudieran disfrutar de una celebración que Diego y Sofía habían arruinado con su traición. La reacción de los invitados fue inmediata y abrumadoramente positiva. Un aplauso espontáneo comenzó desde las bancas traseras y se extendió rápidamente por todo el templo. Las palmas resonaban entre las columnas coloniales como una ovación que celebraba no solo la generosidad de Isabella, sino también su manera extraordinaria de convertir una humillación personal en un acto de dignidad y caridad. Incluso algunos de los invitados que habían venido específicamente para apoyar a Diego comenzaron a aplaudir, reconociendo la nobleza del gesto. Isabella continuó explicando que había contactado telefónicamente a la directora del hogar de niños desde el cuarto de la iglesia, y que los voluntarios ya estaban en camino para coordinar el traslado de todo lo necesario para la celebración. Los niños de la Victoria, que raramente tenían la oportunidad de disfrutar de lujos como música en vivo y comida gourmet, tendrían esa tarde una fiesta que recordarían durante el resto de sus vidas. Diego intentó acercarse nuevamente a Isabella, balbuceando palabras incoherentes sobre perdón y segundas oportunidades, pero Isabella lo detuvo con una mirada que podría haber congelado el océano Pacífico. Su voz se endureció ligeramente cuando le recordó que había tenido 8 años para demostrar su amor verdadero, y que había elegido destruir esa confianza, con mentiras y traiciones en los momentos más íntimos que 2 personas pueden compartir. Sofía, desde su posición cercana a la puerta, intentó gritar algo que sonaba como una disculpa desesperada, pero su voz se perdió entre los murmullos de desaprobación de las señoras limeñas que la rodeaban. Isabella dirigió su mirada hacia ella y, con una serenidad que helaba la sangre, le agradeció por enseñarle que la amistad verdadera era tan valiosa que debía ser protegida de personas como ella. La declaración final de Isabella resonó por todo el templo como un eco que se grabaría en la memoria de cada invitado presente. Anunció que ese día, en lugar de convertirse en esposa, había decidido convertirse en una mujer libre, una mujer que no permitiría que las mentiras de otros definieran su valor o su futuro. Su voz se elevó con una fuerza que parecía emanar desde lo más profundo de su alma, cuando declaró que la verdadera venganza no era destruir a quienes la habían traicionado, sino recuperar su propia dignidad y usarla para hacer algo hermoso. En el mundo, el aplauso que siguió fue ensordecedor, transformando la iglesia colonial en un teatro donde Isabella había interpretado el papel más importante de su vida. Había convertido su día de boda en su día de liberación, y cada palma que resonaba en el templo era un reconocimiento a su extraordinaria fortaleza. El templo de San Antonio se transformó instantáneamente en un hervidero de emociones encontradas. El silencio reverente que había caracterizado la ceremonia religiosa se desintegró como un cristal que se hace añicos contra el suelo. 200 personas comenzaron a reaccionar simultáneamente ante la revelación devastadora de Isabella, creando una sinfonía caótica de voces, murmullos y exclamaciones que resonaba entre las columnas coloniales del templo. En la primera fila, doña Elena Vargas se había puesto de pie con una expresión de shock absoluto, llevándose una mano al pecho mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar de labios de su hija mayor. Su rostro, que minutos antes irradiaba felicidad maternal, ahora mostraba una palidez cadavérica. Don Ricardo, el patriarca de la familia Vargas, apretaba los puños con una furia contenida que hacía temblar todo su cuerpo, dirigiendo miradas asesinas hacia Diego, quien permanecía inmóvil en el altar como una estatua de sal. Los familiares de Diego reaccionaron con la velocidad del rayo. Su madre, doña Carmen Herrera, una mujer menuda pero de carácter férrico, se levantó de su asiento, gritando que todo era una mentira, que Isabella había enloquecido por los nervios de la boda, pero sus palabras sonaban huecas incluso para ella misma, especialmente cuando vio la expresión culpable y derrotada en el rostro de su hijo. El padre de Diego, don Augusto, permanecía sentado con la cabeza entre las manos,
murmurando maldiciones en voz baja. Sofía había logrado avanzar apenas unos metros hacia la puerta principal cuando se encontró rodeada por una multitud hostil. Las tías de Isabella, especialmente tía Esperanza y tía Mercedes, la interceptaron con miradas que podían cortar cristal. Las señoras de la alta sociedad limeña, expertas en el arte de la murmuración social, comenzaron a rodearla como buitres, lanzando comentarios mordaces sobre su embarazo y su traición. Sofía intentaba abrirse paso entre la multitud, pero cada paso se volvía más difícil mientras las acusaciones volaban a su alrededor. Los amigos de la universidad, que habían llegado desde distintos puntos del país para celebrar la boda de Isabella, reaccionaron con una mezcla de incredulidad y indignación. Muchos de ellos habían conocido a Sofía durante años y jamás habrían imaginado que fuera capaz de semejante traición. Las conversaciones se multiplicaban exponencialmente, con cada grupo de invitados procesando la información y añadiendo sus propias teorías sobre cuándo había comenzado la aventura y cómo habían logrado mantenerla en secreto durante tanto tiempo. Diego finalmente reaccionó y se acercó desesperadamente a Isabella, intentando arrebatarle el micrófono mientras balbuceaba disculpas incoherentes. Pero Isabella se movió ágilmente, manteniendo el aparato fuera de su alcance mientras continuaba observando el caos que se desarrollaba a su alrededor con una satisfacción casi científica. Su venganza se estaba ejecutando exactamente como había imaginado, y cada reacción de los invitados alimentaba su sensación de justicia cumplida. Carlos y Miguel, los padrinos de Diego, se encontraban en una posición particularmente incómoda. Como cómplices involuntarios del secreto, algunos invitados comenzaron a dirigir miradas acusadoras hacia ellos, preguntándose si habían estado al tanto de la situación. Los dos hombres intentaban explicar que habían descubierto la verdad esa misma mañana, pero sus palabras se perdían en el tumulto general. Los fotógrafos y camarógrafos profesionales, inicialmente desconcertados por el giro dramático de los eventos, comenzaron a capturar cada momento del escándalo. Las cámaras se movían frenéticamente entre Isabella en el altar, Sofía tratando de escapar, y Diego en su estado de colapso emocional. Algunos invitados sacaron sus teléfonos celulares para grabar la escena, convirtiendo la tragedia personal en un espectáculo viral que se extendería mucho más allá de los muros de la iglesia. El padre Rodríguez, completamente abrumado por la situación, intentaba restaurar el orden religioso, golpeando suavemente el micrófono y pidiendo calma a los asistentes. Sus décadas de experiencia en ceremonias matrimoniales no lo habían preparado para enfrentar un escándalo de esta magnitud. El anciano sacerdote miraba alternativamente a Isabella, a Diego y a la multitud enloquecida, sin saber cómo proceder ante una situación que había convertido el sacramento del matrimonio en un tribunal público. Mientras tanto, Isabella permanecía en el centro de la tormenta como el ojo de un huracán. Su vestido de novia blanco contrastaba dramáticamente con el caos que la rodeaba, y su expresión serena se había transformado en algo más poderoso, la satisfacción de quien ha recuperado el control de su propia narrativa. Cada lágrima de Sofía, cada balbuceo desesperado de Diego, cada exclamación indignada de los invitados confirmaba que su venganza había alcanzado la perfección que había planificado. El caos continuaba intensificándose, pero Isabella sabía que aún no había terminado. Tenía una declaración final que haría que este día fuera recordado para siempre en Lima. Isabella mantuvo el micrófono cerca de sus labios durante unos segundos que parecieron eternos, disfrutando del silencio expectante que llenaba cada rincón de la iglesia San Antonio. Su mirada recorrió lentamente las bancas llenas de invitados, deteniéndose brevemente en los rostros de familiares que habían viajado desde provincias, amigos de la universidad que no se habían visto en años, y colegas de trabajo que habían conocido la historia de amor entre ella y Diego durante todo el noviazgo. Todos esperaban escuchar las palabras más románticas y emotivas que una novia pudiera pronunciar en el altar. Con una sonrisa que irradiaba una serenidad casi sobrenatural, Isabella comenzó a hablar con voz clara y pausada. Agradeció profundamente a todos los presentes por acompañarlos en lo que debería haber sido el día más feliz de su vida.
mencionó lo importante que era para ella estar rodeada de las personas que más amaba, aquellas que habían sido testigos de su relación con Diego durante 8 años de noviazgo, aquellas que habían celebrado cada aniversario, cada logro, cada momento importante de la pareja. Diego la miraba con una mezcla de amor y nerviosismo, interpretando su tranquilidad como una señal de que todo marchaba según lo planeado. Incluso sonrió ligeramente cuando Isabella mencionó los 8 años de relación, creyendo que su secreto permanecía seguro y que después de la luna de miel encontraría la manera de resolver discretamente la situación con Sofía. Su expresión irradiaba alivio, como si hubiera superado el momento más difícil de su vida, pero la expresión de Diego cambió dramáticamente cuando Isabella continuó hablando. Con la misma voz serena y controlada, ella anunció que esa mañana había descubierto algo muy importante sobre el amor verdadero, algo que la había hecho reflexionar profundamente sobre lo que significaba realmente construir una vida en pareja. Los invitados escuchaban con atención, esperando una reflexión filosófica o espiritual sobre el matrimonio, completamente ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Isabella explicó que el amor verdadero se basaba en la honestidad, la confianza mutua y el respeto. Mencionó que durante años había creído conocer perfectamente a las personas más importantes de su vida, especialmente a aquellas que estaban más cerca de ella, aquellas en quienes había depositado toda su confianza y todo su cariño. Su voz se mantuvo firme y clara, sin mostrar ni una pizca de la devastación emocional que había experimentado horas antes en el pasillo de su casa. Fue entonces cuando Isabella dirigió su mirada directamente hacia Sofía en la primera fila. Su supuesta mejor amiga se había puesto visiblemente pálida y sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba mantener la compostura. Isabella sonrió específicamente hacia ella antes de continuar hablando, y esa sonrisa helada hizo que Sofía comprendiera instantáneamente que algo terrible estaba a punto de suceder. Con una tranquilidad que contrastaba brutalmente con la magnitud de sus palabras, Isabella reveló que esa misma mañana había escuchado accidentalmente una conversación muy interesante. Explicó que había descubierto que Diego, el hombre que estaba a punto de jurarle amor eterno frente al altar de Dios, había estado manteniendo una relación íntima con Sofía Mendoza durante los últimos 6 meses. La primera fila de invitados se removió incómodamente, y algunos murmullos comenzaron a filtrarse por la iglesia, pero Isabella no había terminado. Con la precisión de un cirujano, continuó detallando su descubrimiento. Reveló que Sofía, la mujer que había sido su dama de honor en la graduación universitaria, la confidente de todos sus secretos, la que había llorado de alegría cuando Diego le propuso matrimonio, estaba embarazada de 3 meses del novio. La bomba explotó en la iglesia como un trueno en medio de una tormenta, y el silencio sepulcral que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Diego intentó acercarse al micrófono para detenerla, pero Isabella dio un paso atrás manteniendo el aparato firmemente en sus manos. Su voz se elevó ligeramente, no por emoción sino para asegurarse de que cada palabra llegara claramente hasta el último rincón del templo. Explicó cómo había escuchado a Diego confesando a sus amigos que no sabía cómo manejar la situación, que Sofía lo había manipulado emocionalmente, y que había planeado resolver el problema después de la luna de miel como si ella, Isabella, fuera simplemente un obstáculo en su camino hacia la felicidad con su amante. La iglesia estalló en un caos controlado. Susurros, exclamaciones ahogadas, y el sonido de personas moviéndose inquietas en sus bancas llenaron el espacio sagrado. Sofía se había puesto de pie y caminaba rápidamente hacia la salida, pero la multitud de invitados hacía imposible una huida discreta. Diego permanecía paralizado junto al altar, con el rostro completamente descompuesto y las manos temblando sin control. El recorrido por el pasillo central de la iglesia, San Antonio, se convirtió en una experiencia casi onírica para Isabella. Sus pasos resonaban suavemente sobre las baldosas de mármol travertino, marcando un ritmo hipnótico que parecía sincronizarse con los latidos acelerados de su corazón. A cada lado del corredor, los rostros familiares de parientes, amigos y conocidos se difuminaban en una bruma de sonrisas y lágrimas de emoción.
Tía Esperanza se secaba los ojos con un pañuelo bordado, mientras que los primos de Arequipa susurraban admiraciones sobre lo radiante que lucía la novia, pero Isabella mantenía su mirada fija en el altar, donde Diego la esperaba con una expresión que mezclaba alivio, amor y una pizca de culpa que solo ella podía interpretar correctamente. Su prometido lucía más pálido de lo habitual, y ella notó cómo ajustaba nerviosamente el gemelo de su camisa, un tic que había desarrollado desde la infancia cuando se sentía ansioso. Carlos y Miguel, sus padrinos, intercambiaban miradas tensas, claramente aún preocupados por la conversación matutina que Isabella había escuchado sin que ellos lo supieran. Cuando Isabella llegó finalmente al altar, Diego extendió su mano hacia ella con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. El momento en que sus dedos se tocaron fue eléctrico, pero no por las razones románticas que los invitados imaginaban. Isabella sintió como Diego apretaba su mano con una intensidad desesperada, como si quisiera transmitirle una disculpa silenciosa por los pecados que ella supuestamente desconocía. La ironía de la situación era tan perfecta que Isabella tuvo que contener una sonrisa que habría resultado inquietante para cualquier observador. El padre Rodríguez, un hombre de 60 años que había bautizado a Isabella y había sido confesor de la familia Vargas durante décadas, se acercó al micrófono con la solemnidad que caracterizaba las grandes ceremonias. Su voz profunda y cálida resonó por todo el templo mientras daba la bienvenida a los invitados y explicaba la importancia del sacramento matrimonial en la tradición católica. Los asistentes escuchaban con recogimiento religioso, ajenos completamente a la tormenta que se gestaba en el corazón de la novia. Isabella observó discretamente a Sofía en la primera fila. Su supuesta mejor amiga mantenía la vista clavada en sus manos, evitando cualquier contacto visual con el altar. El vestido, azul marino que había elegido, era hermoso pero estratégico, con un corte imperio que disimulaba perfectamente las primeras señales de su embarazo. Isabella recordó vívidamente cómo Sofía había insistido en acompañarla a elegir ese vestido específico 3 semanas atrás, alegando que quería lucir perfecta para el día más importante de su mejor amiga. La hipocresía de esa situación ahora resultaba nauseabunda. El padre Rodríguez comenzó a recitar las lecturas bíblicas tradicionales sobre el amor y el matrimonio. Las palabras de San Pablo sobre la paciencia y la bondad del amor verdadero flotaban en el aire cargado de incienso, creando una atmósfera de solemnidad que contrastaba dramáticamente con los pensamientos que ocupaban la mente de Isabella. Cada verso sobre la fidelidad y la confianza mutua resonaba como una bofetada para los traidores que la rodeaban, aunque ellos aún no lo sabían. Cuando llegó el momento de los votos matrimoniales, el padre Rodríguez se dirigió primero a Diego, siguiendo el protocolo tradicional, pero Isabella, con una voz clara y firme que sorprendió incluso al sacerdote, pidió hablar primero. Su petición fue tan natural y espontánea que nadie sospechó que detrás de esa solicitud se ocultaba un plan cuidadosamente calculado durante los últimos minutos. El padre Rodríguez, acostumbrado a las pequeñas variaciones en las ceremonias, asintió benévolamente y le extendió el micrófono. Isabella lo tomó con manos firmes, sin el menor temblor que hubiera delatado su estado emocional real. El silencio en la iglesia se volvió absoluto, con 200 pares de ojos fijos en la novia que estaba a punto de pronunciar sus votos de amor eterno. Isabella miró a Diego directamente a los ojos, luego dirigió su mirada hacia Sofía en la primera fila, y finalmente abarcó con la vista a toda la congregación. Su sonrisa era perfecta, serena, casi angelical. Comenzó a hablar con una voz que llegaba claramente hasta el último rincón del templo, agradeciendo a todos los presentes por acompañarlos en ese día tan especial, y mencionando lo importante que era para ella compartir este momento con las personas que más amaba en el mundo. Pero las palabras que siguieron iban a cambiar para siempre la vida de todos los presentes en esa iglesia colonial de Miraflores. La procesión hacia la iglesia San Antonio se organizó con la precisión militar que caracterizaba a la familia Vargas. El Cadillac blanco de 1965, heredado del abuelo materno y cuidadosamente restaurado para la ocasión, aguardaba en la puerta.
de la casa colonial con las ventanas decoradas con listones de satén blanco y ramos de Baby Breat. El chofer, don Manuel, quien había trabajado para la familia durante 20 años, lucía impecable en su uniforme negro mientras abría ceremoniosamente la puerta posterior del vehículo. Isabella caminó lentamente por el sendero empedrado del jardín familiar, cargando el peso de su vestido y de su terrible secreto con la misma elegancia. Las vecinas se habían asomado a sus balcones coloniales para presenciar el paso de la novia, y algunas lanzaban pétalos de rosa desde las ventanas de hierro forjado, siguiendo una tradición limeña que databa del siglo XIX. Los aplausos y los gritos de felicitación llenaban el aire matutino, pero Isabella los escuchaba como si vinieran de muy lejos, filtrados a través del cristal de su nueva realidad. Durante el corto trayecto por las calles adoquinadas de Miraflores, Isabella observaba por la ventana tintada del automóvil cómo Lima despertaba a sus actividades dominicales. Las empleadas domésticas barrían las veredas frente a las casonas republicanas, los vendedores ambulantes ofrecían periódicos en los semáforos, y las familias se dirigían a las misas matutinas. En las diversas iglesias del distrito, todo parecía normal, cotidiano, ajeno al terremoto emocional que sacudía el interior del Cadillac blanco. La iglesia San Antonio apareció ante ellos como una fortaleza de adobe y cal, sus dos torres campanario elevándose hacia el cielo gris, que caracterizaba los inviernos limeños. Una multitud de curiosos se había congregado en la plaza frontal para observar la llegada de la novia, mezclándose con los invitados que aún ingresaban al templo. Los fotógrafos profesionales se posicionaron estratégicamente para capturar el momento en que Isabella descendiera del vehículo, mientras que los camarógrafos verificaban sus equipos para filmar cada segundo de lo que prometía ser una ceremonia memorable. Isabella descendió del automóvil con la gracia de una bailarina, permitiendo que don Manuel le extendiera la mano mientras ajustaba cuidadosamente la cola de su vestido. Las damas de honor, que habían llegado minutos antes en otro vehículo, corrieron a su encuentro para organizar el velo y verificar que cada detalle estuviera perfecto. Carmen, nerviosa y emocionada, no paraba de hablar sobre lo hermosa que se veía su hermana y sobre cómo Diego se quedaría sin aliento al verla caminar hacia el altar. Pero Isabella sabía exactamente cómo reaccionaría Diego cuando la viera. Había calculado cada expresión, cada gesto que su prometido mostraría durante los próximos minutos. El alivio al verla llegar, la interpretación errónea de su serenidad como perdón silencioso, la tranquilidad de creer que su secreto permanecería oculto por lo menos hasta después de la luna de miel. Diego no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El interior de la iglesia estaba completamente ocupado. 200 invitados llenaban las bancas de madera tallada, creando un murmullo constante de conversaciones en voz baja y exclamaciones de admiración por la decoración floral. Las columnas de estilo colonial estaban envueltas en telas blancas y guirnaldas de flores frescas, transformando el austero templo en un jardín de ensueño. El altar mayor, presidido por un Cristo tallado en madera de cedro del siglo XVIII, había sido decorado con arcos de rosas blancas que enmarcaban el lugar donde Isabella y Diego intercambiarían sus votos. Mientras esperaba la señal para iniciar su entrada, Isabella localizó con la mirada a los protagonistas de su drama personal. Diego la esperaba en el altar, impecable en su smoking negro, conversando nerviosamente con el padre Rodríguez mientras ajustaba su corbatín una y otra vez. Sus padrinos, Carlos y Miguel, flanqueaban al novio con expresiones que mezclaban alegría y preocupación, cargando aún con el peso de la conversación que habían mantenido horas antes. En la primera fila del lado izquierdo, exactamente donde Isabella sabía que estaría, se encontraba Sofía Mendoza, vestida con un elegante traje de seda azul marino que disimulaba hábilmente su embarazo de 3 meses. Sofía lucía un maquillaje perfecto que no podía ocultar completamente la tensión en su rostro. Sus ojos evitaban mirar directamente hacia el altar, y sus manos temblaban ligeramente mientras fingía buscar algo en su bolso de mano. La organista comenzó a tocar los primeros acordes de la marcha nupcial de Mendelssohn, y un silencio reverente se apoderó del templo. Isabella respiró profundamente, ajustó su sonrisa perfecta,
y comenzó a caminar por el pasillo central con pasos medidos y elegantes. Cada invitado se ponía de pie mientras ella avanzaba, creando una ola humana de admiración y respeto que la acompañaba hacia su destino. Isabella permaneció paralizada en el pasillo durante varios minutos que se sintieron como horas eternas. Su mente se debatía entre la negación y la aceptación de la brutal realidad que acababa de descubrir. Las voces de Diego y sus amigos continuaban filtrándose desde el estudio, pero ahora sonaban distorsionadas, como si llegaran desde el fondo de un abismo. Su cuerpo temblaba ligeramente, y sentía como si una corriente eléctrica recorriera cada fibra de su ser. El vestido de novia, que momentos antes había sido símbolo de felicidad y esperanza, ahora se sentía pesado como una mortaja. Isabella se miró las manos enguantadas y notó que tenía los nudillos blancos de la tensión. Su respiración era superficial y entrecortada, y por un momento temió que fuera a desmayarse allí mismo, en el pasillo de la casa donde había crecido, rodeada de los recuerdos de una infancia feliz que ahora parecían burlarse de su ingenuidad. Lentamente, como si despertara de una pesadilla, Isabella comenzó a procesar la magnitud de la traición. No era solo la infidelidad de Diego lo que la destrozaba, sino la complicidad de Sofía, la mujer que había estado a su lado durante cada momento importante de los últimos 10 años. Sofía había sido su dama de honor cuando se graduó de la universidad, había llorado con ella durante las peleas con Diego, había celebrado el compromiso como si fuera propio, y ahora descubría que durante los últimos 6 meses, mientras ayudaba a planear la boda, Sofía había estado acostándose con su prometido. Las imágenes comenzaron a conectarse en la mente de Isabella como piezas de un rompecabezas macabro. Recordó las veces que Sofía había cancelado planes de último momento, las ocasiones en que Diego había llegado tarde a las citas alegando trabajo extra, los momentos incómodos cuando los tres estaban juntos y ella había percibido una tensión extraña que había atribuido al estrés prematrimonial. Todo había estado ahí, frente a sus ojos, pero ella había estado demasiado ciega de amor para verlo. Desde la sala principal llegaban las voces alegres de las damas de honor preguntándose dónde se había metido la novia. Carmen gritaba su nombre con preocupación creciente, y doña Elena comenzaba a mostrar signos de nerviosismo por la tardanza. Isabella sabía que tenía que regresar, que tenía que tomar una decisión inmediata sobre qué hacer con la información que acababa de recibir. Podía cancelar todo ahora mismo, enfrentar a Diego y a Sofía, y exponer la verdad ante todos los presentes. Pero mientras las voces de búsqueda se intensificaban, algo extraordinario comenzó a germinar en el interior de Isabella, una frialdad calculadora, una serenidad que no había experimentado jamás, se apoderó de ella. En lugar del colapso emocional que cualquiera habría esperado, Isabella sintió como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso para encontrarse en un estado de claridad mental absoluta. Una sonrisa extraña, casi imperceptible, se dibujó en sus labios mientras se alisaba el vestido y se ajustaba el velo. Si Diego y Sofía habían decidido convertir su vida en una farsa, ella les daría una representación que jamás olvidarían. La iglesia estaría llena de familiares, amigos, colegas, vecinos del barrio, todos los que habían conocido la historia de amor entre Isabella y Diego durante 8 años, todos los que habían admirado la amistad inquebrantable entre Isabella y Sofía desde la universidad. Isabella respiró profundamente y caminó de regreso hacia la sala principal, donde las exclamaciones de alivio la recibieron como una ola tibia. Carmen corrió hacia ella preguntándole dónde había estado, y doña Elena la reprendió suavemente por desaparecer en un momento tan crucial. Las damas de honor reanudaron inmediatamente sus tareas de últimos retoques, ajustando el velo y verificando que el maquillaje estuviera perfecto. Pero Isabella ya no era la misma mujer que había salido de esa habitación minutos antes. Mientras fingía nerviosismo de novia y sonreía a las cámaras, su mente trabajaba con la precisión de un relojero suizo. Cada detalle de lo que estaba por hacer se organizaba perfectamente en su cabeza. La ceremonia continuaría exactamente como estaba planeada, pero el final sería muy diferente al que Diego y Sofía imaginaban.
Cuando Carmen le preguntó si estaba lista para ir a la iglesia, Isabella respondió con una sonrisa que helaba la sangre, aunque ninguna de las presentes pudo interpretar correctamente esa expresión. Estaba más lista de lo que había estado nunca en toda su vida. A las 11:30 de la mañana, Isabella decidió tomarse un momento de tranquilidad antes de dirigirse a la iglesia. El constante revoloteo de las damas de honor, los fotógrafos y los familiares había comenzado a abrumarla, y necesitaba unos minutos a solas para serenarse antes del momento más importante de su vida. Se disculpó con una sonrisa y se dirigió hacia el pequeño baño de visitas que se encontraba al final del pasillo, contiguo al estudio de su padre. El pasillo de la casa colonial estaba en penumbra, decorado con fotografías familiares que databan de varias décadas. Sus tacones resonaban suavemente sobre el parquet de madera mientras caminaba, ajustándose nerviosamente los guantes de encaje. La casa estaba llena de voces y risas que llegaban desde la sala principal, pero en esa zona todo parecía más silencioso y apacible. Justo cuando Isabella estaba por abrir la puerta del baño, escuchó voces masculinas provenientes del estudio contiguo. Reconoció inmediatamente la risa nerviosa de Diego, seguida por las voces familiares de Carlos Mendoza y Miguel Torres, sus mejores amigos desde la infancia. Los tres habían llegado temprano para ultimar los detalles del protocolo matrimonial, y, aparentemente, habían encontrado refugio en el estudio de don Ricardo para conversar lejos del bullicio femenino. Isabella sonrió involuntariamente al escuchar a Diego. Su futuro esposo siempre se ponía nervioso en las situaciones importantes, y era típico de él buscar el apoyo de sus amigos más cercanos. Estaba a punto de seguir su camino cuando las palabras que llegaron desde el otro lado de la pared la detuvieron en seco, como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. La voz de Carlos, cargada de preocupación, atravesó la pared con claridad meridiana. Le preguntaba a Diego si estaba seguro de lo que estaba haciendo, si realmente podía casarse llevando semejante secreto. La respuesta de Diego fue como un cuchillo que se hundía lentamente en el pecho de Isabella. Su prometido, con una voz que mezclaba culpa y desesperación, confesó que había estado manteniendo una aventura con Sofía Mendoza durante los últimos 6 meses. Isabella sintió como si el piso de madera se desvaneciera bajo sus pies. Se apoyó contra la pared, luchando por mantener el equilibrio mientras las palabras continuaban llegando desde el estudio. Diego admitía que la situación se había complicado terriblemente. Sofía estaba embarazada de 3 meses, y él no sabía cómo manejar la situación. Miguel, con voz grave, le recordó que Sofía estaría presente en la ceremonia, sentada en primera fila como la mejor amiga de Isabella que había sido durante años. El mundo de Isabella comenzó a girar vertiginosamente. Las fotografías familiares en las paredes parecían mirarla con expresiones de lástima, y el pasillo se alargaba como un túnel infinito. Su respiración se volvió irregular, y sintió como si una mano invisible le estrujara el corazón. La traición no venía solo de Diego, sino también de Sofía, la mujer a quien consideraba su hermana del alma, la confidente de todos sus secretos, la que había estado ayudándola a planear esta boda durante meses. Carlos preguntó a Diego por qué había esperado hasta el día de la boda para confesarles esto. La respuesta fue aún más devastadora. Diego admitió que había intentado terminar con Sofía varias veces, pero que ella lo había manipulado emocionalmente, amenazando con contarle todo a Isabella si él la abandonaba. Sin embargo, el embarazo había cambiado todo, y Diego se sentía atrapado entre dos mundos que estaban a punto de colisionar. Isabella permaneció inmóvil en el pasillo, procesando cada palabra como si fueran pedazos de vidrio que se clavaran. En su alma, escuchó a Miguel aconsejar a Diego que cancelara la boda, que no podía construir un matrimonio sobre semejante mentira. Pero Diego, con voz quebrada, insistió en que amaba a Isabella y que encontraría la manera de solucionar el problema con Sofía después de la luna de miel. En ese momento, Isabella comprendió que su vida perfecta había sido una ilusión cuidadosamente construida sobre mentiras y traiciones. A las 11:30 de la mañana,
Isabella decidió tomarse un momento de tranquilidad antes de dirigirse a la iglesia. El constante revoloteo de las damas de honor, los fotógrafos y los familiares había comenzado a abrumarla, y necesitaba unos minutos a solas para serenarse antes del momento más importante de su vida. Se disculpó con una sonrisa y se dirigió hacia el pequeño baño de visitas que se encontraba al final del pasillo, contiguo al estudio de su padre. El pasillo de la casa colonial estaba en penumbra, decorado con fotografías familiares que databan de varias décadas. Sus tacones resonaban suavemente sobre el parquet de madera mientras caminaba, ajustándose nerviosamente los guantes de encaje. La casa estaba llena de voces y risas que llegaban desde la sala principal, pero en esa zona todo parecía más silencioso y apacible. Justo cuando Isabella estaba por abrir la puerta del baño, escuchó voces masculinas provenientes del estudio contiguo. Reconoció inmediatamente la risa nerviosa de Diego, seguida por las voces familiares de Carlos Mendoza y Miguel Torres, sus mejores amigos desde la infancia. Los tres habían llegado temprano para ultimar los detalles del protocolo matrimonial, y, aparentemente, habían encontrado refugio en el estudio de don Ricardo para conversar lejos del bullicio femenino. Isabella sonrió involuntariamente al escuchar a Diego. Su futuro esposo siempre se ponía nervioso en las situaciones importantes, y era típico de él buscar el apoyo de sus amigos más cercanos. Estaba a punto de seguir su camino cuando las palabras que llegaron desde el otro lado de la pared la detuvieron en seco, como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. La voz de Carlos, cargada de preocupación, atravesó la pared con claridad meridiana. Le preguntaba a Diego si estaba seguro de lo que estaba haciendo, si realmente podía casarse llevando semejante secreto. La respuesta de Diego fue como un cuchillo que se hundía lentamente en el pecho de Isabella. Su prometido, con una voz que mezclaba culpa y desesperación, confesó que había estado manteniendo una aventura con Sofía Mendoza durante los últimos 6 meses. Isabella sintió como si el piso de madera se desvaneciera bajo sus pies. Se apoyó contra la pared, luchando por mantener el equilibrio mientras las palabras continuaban llegando desde el estudio. Diego admitía que la situación se había complicado terriblemente. Sofía estaba embarazada de 3 meses, y él no sabía cómo manejar la situación. Miguel, con voz grave, le recordó que Sofía estaría presente en la ceremonia, sentada en primera fila como la mejor amiga de Isabella que había sido durante años. El mundo de Isabella comenzó a girar vertiginosamente. Las fotografías familiares en las paredes parecían mirarla con expresiones de lástima, y el pasillo se alargaba como un túnel infinito. Su respiración se volvió irregular, y sintió como si una mano invisible le estrujara el corazón. La traición no venía solo de Diego, sino también de Sofía, la mujer a quien consideraba su hermana del alma, la confidente de todos sus secretos, la que había estado ayudándola a planear esta boda durante meses. Carlos preguntó a Diego por qué había esperado hasta el día de la boda para confesarles esto. La respuesta fue aún más devastadora. Diego admitió que había intentado terminar con Sofía varias veces, pero que ella lo había manipulado emocionalmente, amenazando con contarle todo a Isabella si él la abandonaba. Sin embargo, el embarazo había cambiado todo, y Diego se sentía atrapado entre dos mundos que estaban a punto de colisionar. Isabella permaneció inmóvil en el pasillo, procesando cada palabra como si fueran pedazos de vidrio que se clavaran. En su alma, escuchó a Miguel aconsejar a Diego que cancelara la boda, que no podía construir un matrimonio sobre semejante mentira. Pero Diego, con voz quebrada, insistió en que amaba a Isabella y que encontraría la manera de solucionar el problema con Sofía después de la luna de miel. En ese momento, Isabella comprendió que su vida perfecta había sido una ilusión cuidadosamente construida sobre mentiras y traiciones.